Exacto. Estamos acá en grabando. Y vamos a partir, este era un control, chiquillo, nosotros no lo voy a dar como control, pero puedo dar ejercicio extra que si quieren pueden realizarlo como control. Bien, acá lo que nosotros vamos a realizar son 17 preguntas, ¿ya? Casi 18. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con parámetros de cinemática. Nos dice, una persona se ubica en el punto 0.3 metros en un sistema coordenado ortogonal. Si se mueve 2 unidades en el sentido negativo en el eje X y una unidad en el sentido positivo en el eje Y, ¿cuál es el vector que representa de mejor forma su desplazamiento? Es decir, vamos a tener acá, no, M es que cada unidad vale 1 metro, exactamente. Acá nos dicen B. Y es exactamente, o sea, es B. Pero ya vamos a ver por qué es B, ¿ya? Lo que tenemos que hacer nosotros, chiquillos, es dibujar un poquito el diagrama. Nosotros vamos a tener acá, déjenme, espérenme, déjenme cerrar un poco acá. Voy a tener el chat abierto para mirarlo. Bien. Entonces, nosotros dibujamos nuestro sistema coordenado y vemos más o menos qué es lo que está pasando. Si nosotros vemos lo que está pasando, nosotros tenemos que nuestro cuerpo parte en el 0,3, es decir, parte acá, 0,3. Es decir, parte acá, en el punto 3. Y nos dicen que nos movemos 2 unidades en el sentido negativo, es decir, nos movemos -1, -2, es decir, que vamos hacia acá, y nos movemos 1 unidad en el sentido positivo, es decir, que vamos acá. 1 unidad, quedamos acá arriba en el 4, -2. ¿Sí? Quedamos ubicados en este punto. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá, no? Hasta dónde estamos quedando. Nosotros partimos, esta fue nuestra posición inicial, y esta fue nuestra posición final. ¿Alguien está perdido cómo llegué a este punto? Ya. Vamos bien entonces. Entonces el punto acá es que para nosotros calcular el desplazamiento no es nada más que el vector que me calcula la posición final menos la posición inicial. La posición final es el vector final. ¿Alguien me podría decir cuánto es el vector posición final? Si podría ubicarse ahí. Exactamente. Está en el -2 en el eje X y está en el 4 en el eje Y. Menos el vector de posición inicial, es decir, 0,3, es de donde nosotros partimos. Cuando aplicamos la resta acá, vamos a tener que esto es -2, -0, porque se resta X con X, y es 4 menos 3, es decir, Y con Y. Esto nos va a dar que el vector resultante es el -2, porque -2 menos 0 es -2, 1. Y por lo tanto, el vector de desplazamiento es el vector -2,1. Por lo tanto, es la alternativa B. ¿Se entiende, no? ¿Dudas, consultas con esto? Araceli, el -2,1, porque nos está pidiendo el vector desplazamiento. El vector desplazamiento es el vector que se obtiene de restar la posición final menos la posición inicial. Ah, perdón, es la D. Tienen razón, es la D. Perdón, es que vi mal el segundo número. Sí, respondiendo a la pregunta de Araceli. Sí, o sea, se restan los vectores. ¿Sí? Porque la diferencia entre el vector posición final y el posición inicial es lo que nos da el desplazamiento. El desplazamiento, acuérdense que es este vector que va hacia acá.
Ese es el vector de desplazamiento. Diga. Diga, Franz. Queda atento. En este ejercicio siempre hay que sacar esta fórmula. No es que hay que pensar como la definición. Ustedes pueden pensarlo sí o no con la fórmula. ¿Ya? Para esta pregunta, lo que pasa es que esta pregunta es como súper específica. Entonces, no les recomiendo como que se aprendan como una fórmula para hacer cada pregunta, sino que piensen, tienen que saberse las definiciones, sí o sí. Tienen que saberse la definición de desplazamiento, tienen que saberse la definición de rapidez, tienen que saberse todas las definiciones. Ujú. Y ver cómo se calcula. Si les piden calcular el desplazamiento, utilicen esta fórmula. Les va a servir. Bien. Bajemos hasta acá. En el ejercicio 2 nos dicen, un guardia comienza su ronda de vigilancia en un sector del museo a las 12 a.m., moviéndose desde el punto A hasta el punto B, finalizando en el punto C, tal como lo muestra el gráfico. Si su reloj marca las 12:04 a.m. al finalizar este sector, es correcto afirmar que el vector que mejor representa la velocidad media del guardia y su módulo es decir, primero nos piden hacia dónde apunta el vector de velocidad media y lo segundo nos piden el módulo del vector de velocidad media. La velocidad media, ¿alguien se acuerda cómo se calcula? Uh-huh. Ya. D sobre T. Pero, ¿a qué te refieres, Vale, con ese D sobre T? ¿Qué es ese D? Porque ese D puede tener varios... Exactamente. Desplazamiento. Exacto. Es decir, puede ser posición final menos posición inicial, es decir, el desplazamiento, dividido en delta t, es decir, dividido en el tiempo en el que se realiza. ¿Qué datos tenemos? Los datos que nosotros tenemos son XF y XY. ¿Ya? La posición inicial de nuestro guardia es en la posición 1,2. Y la posición final de nuestro guardia es el 5,2. ¿Sí? Esos son datos que tenemos. Y el tiempo que se demoró son 4 minutos. ¿Cierto? Porque se demoró desde las 12 a.m. hasta las 12 p.m. ¿Ya? Si nosotros hacemos y calculamos el vector velocidad media, tienen razón. Perdón, esto es posición final y esto es posición inicial. Ahí está bien. ¿Ya? Gracias, chiquillos, por corregirme. Bien. Entonces, yo calculo la velocidad media. La velocidad media sería, en este caso, la posición final, que es el 5,2, menos la posición inicial, que sería el 1,2. ¿Sí? Y todo esto dividido en 4. Abajo tenemos minutos y arriba tenemos metros. ¿Sí? Siguiendo haciendo la operación, nosotros vamos a tener que esto va a ser 5 menos 1, nos da 4. Uh-huh. Y 2 menos 2 nos da 0. Entonces el vector de arriba es 4,0 dividido 4. ¿Me siguen hasta acá, no? ¿O alguien va perdido? ¿Ya? ¿Alguien se perdió en el punto, chiquillo? Ya, vamos bien. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Ahora hay que dividir esto.
El 4 funciona como un escalar. Entonces acuérdense que cuando nosotros tenemos un escalar multiplicando un vector, cuando nosotros tenemos un escalar multiplicando el escalar divide a ambos números. Es decir, esto va a ser 4 dividido 4 y va a ser 0 dividido 4 metros por minuto. 4 dividido en 4 es 1 y esto es 0. Entonces, el vector velocidad media es el vector 1,0. ¿Sí? El vector velocidad media es el vector 1,0. Pero ahora tengo que responder esto. De acuerdo con este cálculo que acabo de hacer, ¿cuál sería la alternativa correcta? La B, ¿cierto? ¿Por qué? Primero que nada, grafico el vector. El vector me da 1 y como 1 hacia la izquierda. Entonces, el vector que yo estoy calculando es este vector. Por lo tanto, sí apunta hacia la derecha, perdón. Apunta hacia la derecha. Por lo tanto, la dirección está correcta. Y el módulo del vector mide 1, ¿cierto? Porque acuérdense que el módulo de un vector, el módulo de la velocidad media, se calcula como la raíz cuadrada de la suma de sus catetos, ¿cierto? Esto es 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. La raíz de 1 es 1. Franz, lo de la flechita tiene que ver cómo, hacia dónde apunta el vector. Cuando tú graficas el vector, te va a dar hacia dónde apunta la flechita. Tú tienes acá tu plano de coordenadas, ¿cierto? Y tú tienes que tu vector, acá está el 1, ¿cierto? Y acá está el 0. Entonces tu vector es el 1, 0. Es decir, tu vector apunta desde el origen del sistema de referencia hasta el punto 1, 0. Déjenme cambiar el color para que sea más llamativo. Acá con el verde. ¿Sí? Y ahí está el vector. Ese es el vector. Por lo tanto, tú tienes que cachar la diferencia. O sea, tú tienes que cachar hacia dónde apunta un vector, porque la pregunta, acá por ejemplo nos guiamos por el número, pero la pregunta perfectamente podría haber sido poner la flecha. Sí, queda pegado al eje X, Meilin. Queda pegado al eje X. Lo que pasa es que lo saqué de ahí como para que se viera, porque pegado al eje X casi no se ve. Ya. Acá, Araceli, el triangulito significa, siempre que tú tienes triangulito en física, eso significa tiempo final menos tiempo inicial. Entonces acá el tiempo final eran los 4 minutos, o sea, eran las 12,4, y el tiempo inicial era el tiempo 0. Entonces 4 menos 0 es el 4 minutos. ¿Sí? Meilin, ¿no debería partir desde el punto C? No entiendo tu pregunta. ¿El vector velocidad debería partir desde el punto C? Es que da lo mismo donde pongáis el vector. Da lo mismo donde pongáis el vector porque son gráficos distintos. Esto es un gráfico de velocidad y esto es un gráfico de posición. Entonces, el vector velocidad, el vector no está asociado a un tramo porque aparte es un vector promedio. Sí, miren, chiquillos, voy a borrar el cálculo rápido. Cuando ustedes dibujan acá el vector velocidad, por ejemplo, el vector velocidad, por ejemplo, el vector velocidad acá apunta hacia allá. El vector velocidad acá apunta hacia allá. El vector velocidad apunta hacia acá. Ahí. Estos son los vectores de velocidad instantánea. Entonces, así van los vectores de velocidad. Nosotros lo que sacamos acá es un promedio, que es un vector promedio que va hacia allá. ¿Ya?
Y obviamente este vector promedio no le pertenece a ningún punto en específico, la verdad. ¿Ya? Entonces, bien. Acá es bien, bien sencillo, chiquillos. Acá ustedes me ayudan. En un gráfico de velocidad versus tiempo, la pendiente y el área bajo la curva entre la recta y el eje horizontal nos permiten conocer respectivamente. Es decir, yo ahora tengo un gráfico de velocidad versus tiempo, por mientras escriban o respondan los que tengan que responder. Tengo acá un gráfico de velocidad versus tiempo, y me preguntan. Me preguntan C, el módulo de la aceleración y la distancia recorrida. Sí, Rodrigo Chayán, era la B. Ya, acá es C, tienen razón. ¿Y cómo yo me acuerdo sin saberme? Acá, acuérdense que esto es metros por segundo y el tiempo va en segundos. Acuérdense que la pendiente es la división. Como la pendiente es la división, metros por segundo dividido en segundos, eso nos va a quedar en metros sobre segundo cuadrado. Y metros sobre segundo cuadrado es cómo se mide la aceleración. Y el área bajo la curva es la multiplicación. Por lo tanto, metros por segundo, y acá nos queda en metros. Que esto corresponde a una distancia, puede ser distancia recorrida o desplazamiento. Entonces, por lo tanto, en este caso sería la C. ¿Ya? Perfecto. Ahora, ¿qué pasó, Francia? ¿En qué parte te perdiste? Sí, porque mira, tú tienes que lo eje, este de acá en metros por segundo, y esto es segundo. Entonces, por lo tanto, tú vas a tener que el área bajo la curva, que es lo que nos preguntan, el área bajo la curva se obtiene por la multiplicación de los dos ejes. Por ejemplo, si yo quiero sacar el área de este gráfico, por ejemplo, yo tengo que multiplicar la altura del triángulo por la base. Es decir, tengo que multiplicar una altura que está expresada en metros por segundo por la base que está expresada en segundos. Por lo tanto, el área bajo la curva tiene que ser metros por segundo, y eso te va a dar metros, porque segundo con segundo se cancela. Y metros corresponde a una distancia. En este caso, distancia puede ser distancia recorrida o puede ser el desplazamiento. 4. Para que un cuerpo que se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es correcto afirmar que, es decir, acá tenemos un MRUA. La característica del MRUA es que la aceleración es constante. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos su velocidad es constante para un MRUA. Tenemos distintas respuestas. Dicen no y sí. Mayoritariamente es no, ¿cierto? Y es correcto, esto es falso. ¿Por qué? Porque acuérdense que la aceleración implica que, que haya un cambio de velocidad. Es decir, que implica, siempre que hay una aceleración, implica que existe un cambio de velocidad. Si hay un cambio de velocidad, la velocidad no es constante. La trayectoria es rectilínea. Correcto, ¿cierto? Porque me lo dice el nombre, me está exigiendo que sea recto. Por lo tanto, esto es verdad. Y la 3 nos dice, ¿su aceleración es positiva? No se sabe. Depende. Exactamente. Por lo tanto, es falso. No podemos saber eso. ¿Ya?
Acá alguien podría confundirse si dice que es acelerado, que la aceleración es positiva, pero eso no necesariamente es cierto. Ujú. Por lo tanto, sería solo 2. B. ¿Ya? Correcto. ¿Alguien, cómo se llama? ¿Dudas con esta? Sí, en un MRUA la aceleración siempre es constante. Meilin, el DEMRE no usa el retardado, pero ni aún así, ni aunque el DEMRE usara el retardado, si el DEMRE usara el retardado, tú no podrías siquiera afirmar eso. ¿Por qué? Porque imagínate que tú vas acá y tu cuerpo tiene una velocidad hacia allá y tiene una aceleración hacia allá. Acá la velocidad es negativa y acá la aceleración también es negativa, pero van hacia el mismo lado. Por lo tanto, el cuerpo está acelerando. Cada vez va a ir más rápido. ¿Sí? Porque el concepto de retardado o acelerado no tiene que ver con el signo de la aceleración, sino que tiene que ver con o sea, tiene que ver como la relación que hay entre el signo de la velocidad y el de la aceleración. Por ejemplo, si la aceleración y la velocidad son del mismo signo, el cuerpo acelera. El cuerpo acelera porque la aceleración refuerza la velocidad. En cambio, si la velocidad va hacia allá y la aceleración es contraria, es decir, si son de distintos signos, tú vas a tener que el cuerpo ahí, el movimiento va a desacelerar. ¿Sí? Si A y B son de signo contrario, esto implica que el cuerpo desacelera. Usted podría decir que la velocidad es negativa y la aceleración, y eso aún se sigue considerando retardado. No, esto de acá no es un movimiento retardado, esto es un movimiento que acelera, que aumenta la velocidad. Esto sería retardado. Ah, ya, sí. Sí, ahí está lo correcto. Pero el DEMRE no usa el término retardado ya, para que lo tengan en cuenta. Vámonos con el 5, que es un ejercicio gráfico. Acá nos dicen, los vehículos P y Q del gráfico de velocidad en función del tiempo tienen un movimiento rectilíneo y se mueven de forma independiente. Esta curva de acá es la curva de Q y esta es la curva de P. Respecto a la información contenida en el gráfico, ¿es correcto afirmar que la distancia recorrida de P es 100 metros? ¿Cómo nosotros calculamos la distancia recorrida de P? Que es esta curva de acá. ¿Cómo nosotros podemos calcular la distancia recorrida? El área bajo la curva. Tenemos que calcular esta área. Base por altura dividido en 2. Exacto, el área de un triángulo. Base por altura dividido 2. En este caso, la base mide 20 metros. La altura mide... ¿cuánto mide la altura del triángulo, chiquillo? Ayúdenme acá. 10. 10 metros por segundo. Y sobre 2. Perdón. Acá el tiempo va en segundos. Lo siento. Segundo con segundo se cancela. 200 y esto nos da 100. Por lo tanto, la distancia recorrida es 100 metros, correcto. Lo segundo nos pregunta, ¿los móviles tienen la misma rapidez a los 5 segundos? ¿Alguien me podría indicar con su lapicito en qué punto los móviles tienen la misma rapidez?
donde se cruzan. Acá, los móviles tienen la misma rapidez, en este punto. ¿Y este punto será 5? Tengo que averiguarlo, ¿no? ¿Cómo lo hago? No lo sé. Pongámoslo acá que no se sabe. Veamos. eh, Igual, ya les voy a enseñar cómo hacer eso, pero cuando a mí me da flojera hacer algo, cuando a mí me da flojera hacer algo, yo hago la 3. Porque fíjense cuál es mi estrategia. Meilín, los cruces siempre representan que la propiedad que se mide en el eje Y es la misma. Si dos rectas se cruzan, significa que lo que está en el eje Y es igual. En este caso, la velocidad es la misma en este punto de cruce. ¿Ya? Bien. ¿Saben, chiquillos? Yo les recomiendo acá acción flojera. ¿Por qué? Porque si yo hago la 3 y la 3 resulta ser correcta, sé que 1 y 3 son correctas, pero no hay 1 y 3. Por lo tanto, la 2 también va a ser correcta. Y sería E. Pero tenemos que ver si la tercera es correcta o no. ¿Y por qué la tercera? Porque la tercera sí la sé hacer fácilmente. Calculo el área. Ahora tengo que calcular esta área. Sí, acción flojera. Exactamente. Ya, esta área está compuesta. El área de Q es el área rojita más el área del rectángulo de abajo. Entonces acá hacemos esto. El área del triángulo, ¿alguien me puede decir cuánto es la altura acá? Esa altura es 15 menos 5, ¿no? 10. Y la base sigue siendo 20. Por lo tanto, acá voy a poner el área del triángulo tiene que ser 10 por 20 dividido 2. Es decir, 100 metros. Y ahora el área del rectángulo. El área del rectángulo es lado por lado. El lado de acá mide 5 y el área de acá mide 20. 5 por 20 también es 100. Meilín, el rectángulo, o sea, el rectángulo es un rectángulo. ¿Cómo lo podrías tomar como cuadrado en ese caso? Según tú, porque quizá no entienda tu idea, Meilín. Porque, pero calcular el área de un cuadrado es lo mismo que calcular el área de un rectángulo. Es multiplicar lado por lado. 5 por 20. Según, o sea, es que quizá no entiendo tu idea, Meilín. Si quizá pudieras dibujar ahí en la pantallita, quizá, era eso. Ya. Ahora respondo a tu pregunta, Rodrigo. Con la parte de Q parece, pero no es un cuadrado entero, pues, porque fíjense. Ya. Esto yo creo que también va en línea con la pregunta, que me hace Rodrigo. Fíjense cómo yo calculo el área. El área bajo la curva de Q es todo lo que hay entre la recta de Q y abajo. Es decir, es todo esto. ¿Alguien me podría decir si tiene una fórmula para calcular el área de esta figura? No se puede calcular el área de esa figura. Entonces, divido la figura en dos. Entonces, cuando divido la figura en dos, me salen dos figuras que yo sí sé calcular, el triángulo y el rectángulo. ¿Con eso contesto tu pregunta, Rodrigo? Ya. Por lo tanto, si es 200 metros. Como si es 200 metros, sé que la 3 es verdadera. ¿Por qué es 200 metros? Porque el área de arriba es 100, el área de abajo es 100. Por lo tanto, la suma es 200. Y por lo tanto es correcto. La distancia recorrida por Q es 200 metros
Por lo tanto, 1 y 3 son correctas y por lo tanto 2 también es correcto. Y tengo hecho el ejercicio sin siquiera molestarme en ver si la 2 es correcta. Y eso es posible, chiquillos. O sea, generalmente funciona. Pero como estamos en clase, revisemos la 2. ¿Ya? ¿Les parece si revisamos la afirmación 2? O si quieren podemos pasar a otra pregunta. Ya, revisemos la afirmación 2. Pero se entiende, estas son estrategias válidas, chiquillos. Son estrategias válidas en una prueba de PSU. ¿Ya? Veamos. ¿Yo cómo haría esto? Escribiría la ecuación de velocidad para cada una. Acuérdense, la ecuación de velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y esto es la recta. Si acá nos damos cuenta, la pendiente es la aceleración, si nos acordamos. Entonces, vámonos para Q. La velocidad del móvil Q tiene que ser su velocidad inicial, es decir, 5. ¿Por qué sé que la velocidad inicial de Q es 5? Porque parte en 5. Más la aceleración por el tiempo. Ahora mi problema es calcular la aceleración de Q. Por lo tanto, para calcular la aceleración de Q, voy a calcular la pendiente. Para calcular la pendiente necesito 2 puntos. Voy a utilizar este punto y voy a utilizar este punto. Este punto es el 0,5 y este punto es el 20,15. Entonces, voy a tomar este punto como el punto 2 y a este lo voy a tomar como el punto 1. Para calcular la aceleración, que en este caso es la pendiente, tomo I2 menos I1, es decir, 15 menos 5, y tomo X2, 20 menos X1, 20 menos 0. Por lo tanto, acá esto me da que esto es 10 sobre 20, y esto me da que esto es 1/2. Es decir, esto es la aceleración de Q. La aceleración de Q es 1/2. Por lo tanto, la ecuación de la recta de Q me queda que esto es, la velocidad de Q es 5 más 1/2 de t. ¿Se entiende esto hasta acá, no? ¿O alguien se perdió? Ya, estamos procesando, ¿no? Ya. A ese más, está chiquillo. Eh, lo que pasa, Rodrigo, es que acá tú tomas la fórmula de la pendiente. Cuando tú tomas la fórmula de la pendiente, tú haces eh, I2 menos I1 y tomas X2 menos X1. Entonces, acá puede ser al revés. Puede ser al revés si tú quieres. Por ejemplo, si yo a este punto le pongo el, ¿cómo se llama? El 1 y a este punto yo le pongo el 2, da lo mismo. Fíjate si yo a este punto al de arriba le llamo 1 y al punto abajo le llamo 2, es irrelevante, me da lo mismo. Porque ahí la fórmula nos daría que sería, ya, el I2 es 5 menos 15 y el de abajo nos daría 0 menos 20. Y eso te da menos 10 dividido en menos 20. Y eso de nuevo es un medio positivo. Entonces da lo mismo cuál tú selecciones. Siempre te va a dar igual. Da lo mismo cuál sea el 1 y cuál sea el 2. Da lo mismo. Solamente tienes que respetar el orden. Miren, borré la ecuación de Q. La velocidad de Q entonces tenía que ser 5 más 1/2 de t. Ahora vámonos con la ecuación que corresponda a... Ahora nos vamos a ir con la ecuación que corresponda a P. La ecuación que corresponde a P, vamos a calcular al tiro la pendiente de P. La aceleración de P
Voy a seleccionar, este va a ser el punto 2 y este va a ser el punto 1. El punto 1 es el 0,10 y el punto 2 es el 20,0. Iván, T puede tomar cualquier valor. T puede tomar un valor acá, T puede tomar un valor acá, T puede tomar un valor acá. El tiempo en el que está graficado esto es hasta 20, pero nosotros queremos saber algo más que eso, porque nosotros sabemos lo que pasa ante 20. Yo quiero saber cuál es mi interés de sacar esto. Yo quiero saber cuándo las pendientes se juntan. Yo quiero saber cuánto vale ese tiempo T. Por lo tanto, este tiempo T es un tiempo específico. Ese tiempo T es cuando la velocidad de Q se iguala a la velocidad de P. Y eso pasa a un tiempo que yo no lo sé. Por eso el tiempo lo dejo como incógnita. Bien. Ahora, esto es 0 menos 10 y este es 20 menos 0. Por lo tanto, esto me da menos 1/2. ¿Sí? Por lo tanto, la ecuación de velocidad para P me tiene que dar su velocidad inicial, que es 10, menos 1/2 de T. ¿Sí? ¿Por qué por qué pongo esto? Porque ¿de dónde parte P? Parte desde acá, desde 10. Bien. Ahora sí, chuta. Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer va a ser igualar la velocidad de Q, que es 5 más 1/2 de T, y esto va a ser 10 menos 1/2 de T. Y hay que resolver esa ecuación a manito. Este lado es la velocidad de Q y esta es la velocidad de P. Voy a tirar todas las P para acá. Entonces, 5 más 1/2 de T más 1/2 de T. Eso me queda que eso es igual a 10. El 5 lo voy a pasar a la derecha. 1/2 de T más 1/2 de T es T. Y el otro lado me queda 10 menos 5. 10 menos 5 me da 5. Es decir, a los 5 segundos pasa que la velocidad de Q es igual a la velocidad de P. Y eso es cierto. Por lo tanto, la afirmación 2 también es cierta. ¿Ya? No, sí, chiquillos, sí, esto es horrendo. Pero si se fijan todo el trabajo que... ¿Se fijan todo el trabajo que fue? Por ejemplo, puedes usar... Exacto. Puedes usar de 0,5 a 20,0 y lo otro como 0,10 a 20,0, exacto. Esto se hace muy rápido, chiquillos. Miren, les digo bien rápido cómo lo hago yo. ¿Ya? Esto es una pregunta oficial del DEMRE y se hace muy, muy rápido. Tienen que hacerlo bien rápido, ya. Sacan el área de P. El área de P, acá o sea acá, ya. 10 por 20. 10 por 20, 200 dividido 2. Eso me da 100. 100, listo. ¿Ya? Y ahí ustedes, eso se piensa en 5 segundos. Saben, en 5 segundos deberían saber la primera. Ya, la segunda se ve más difícil, me salto a la tercera. Esta área de acá es 20. 20 que los de acá abajo, esto es 10. 10, 20, 10 por 20, 200, dividido 2, 100. 100 me da la de arriba, esto es 5. 5 por 20 me da 100. 100 más 100, 200. Sé que eso está bien. Y ahora lo segundo. La velocidad de Q, ya, la velocidad de Q es 5 más la pendiente. ¿La pendiente cuánto es? Ya. 15 menos 5 me da 10. 20 menos 0 me da 20. 10 veinteavos, 1/2. Ah, ya. 5 más 1/2 de T. Y lo otro, la otra
parte en 10 y saco la pendiente al tiro. ¿La pendiente cuánto me va a dar? Ya, 0 menos 10 me da menos 10 y 20 menos 0 me da 20. Ah, menos un medio. Menos un medio de t. Igualo 5 más un medio de t. Eso es igual a 10 menos un medio de t. Papá, papá, ¿cómo se llama? Acá me da t y acá me da 10 menos 5, 5. Y ahí se saca rápido. Eso es lo que espera que el DEMRE hagan. No esperan que hagan como un análisis tan detallado, sino que sepan más o menos rápido hacer eso. Meilin. Acá la fórmula que usé es que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración, que es la pendiente por el tiempo. ¿Sí? Ya. Eso es lo importante, chiquillos. Tienen que saber hacer esto rápido. Por lo tanto, necesitan práctica. Yo acá lo hago lento porque les tengo que explicar porque todavía no tienen la práctica. ¿Ya? Pero aparte hay preguntas que se hacen muy rápido. Por ejemplo, esta. Respecto al gráfico de la pregunta anterior, ¿es correcto afirmar que el movimiento P experimentó un MRUA? El móvil Q se desplaza con aceleración variable y el móvil Q experimenta un MRUA. Acá, ¿qué me dicen? Es D, ¿cierto? Porque 1 y 3 son correctos. Los dos funcionan con un MRUA. ¿Por qué son MRUA? Porque tanto Q como P tienen aceleración. Como los dos tienen aceleración constante, y como yo me doy cuenta que es constante, porque la pendiente es constante, la pendiente es una sola, esto me implica que esto es un MRUA. Y si es un MRUA, la aceleración no es variable. Por lo tanto, eso es incorrecto. Y ahí la pregunta se hace al tiro. 1 y 3D. Y gastamos muy poco tiempo en las 6. Ya. Fíjense acá. Un móvil describe un movimiento cuya ecuación de itinerario es 5 más 3t más 2t cuadrado en unidades del sistema internacional. ¿Cuál será el módulo de la velocidad del móvil cuando el tiempo sea 2 segundos? Ideas con esta, que no está tan difícil. Ah, no sé. Ya, se reemplaza la t por el 2 y se resuelve. Ya, pues, pero si tú reemplazas la t por el 2, tú me estás calculando acá x de t. Y x de t es la posición. Por lo tanto, no es lo que me están pidiendo. X de t es la posición. La fórmula que está arriba es la ecuación de la posición. Ya, exacto. Mira, entre lo que está diciendo Meilín y lo que está diciendo Araceli. Yo para calcular la velocidad necesito la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Sí? Esta es la ecuación de velocidad. ¿Ya? Para eso necesito la velocidad inicial y necesito la aceleración. Y entonces, en lo que vamos a hacer acá, Meilín, es lo que dice Meilín arriba. Tenemos que acordarnos qué son los parámetros de la ecuación itinerario. En la ecuación itinerario, esto es la velocidad inicial. Este factor de acá es la velocidad inicial y el factor que acompaña al término al cuadrado es un medio de la aceleración. Por lo tanto, los datos que necesito para calcular la velocidad son la velocidad inicial, que fácilmente me dicen que acá es 3, y la aceleración,
¿Y cuánto sería la aceleración, chiquillos? 4, ¿cierto? ¿Por qué 4? Porque ese 2 que está ahí, eso es un medio de la aceleración. Por lo tanto, la aceleración tiene que ser 2 por 2. Eso es 4. Entonces la ecuación de velocidad les queda 3 más 4t. Y esto sí lo vamos a evaluar en 2. Lo vamos a evaluar cuando el tiempo sea 2. Porque acá quiero despejar, Araceli, quiero despejar cuánto es la aceleración, po. Y acá este 2 de acá me está molestando, por lo tanto pasa al otro lado multiplicando. ¿Sí? Y por eso 2 por 2, 4. Y ahora aplico la velocidad en 2, que esto tiene que ser 3, más 4 por 2. Y esto es 8, 8 más 3, 11. Un número chistoso, ¿cierto? Eh, el 5 no sirve para nada. Mira, ahí la Fran se perdió. Veamos al tiro. ¿En qué parte te perdiste? ¿O te perdiste en general, Franz? Ah, ya. ¿Entendiste cómo saqué la velocidad inicial, cierto? Directo de la de arriba. Ujú. Ya. Mira el tema de la aceleración. El tema de la aceleración, en la ecuación itinerario, si tú te acuerdas, la fórmula de la ecuación itinerario era x0 más b0t más un medio de la aceleración por el término al cuadrado. Es decir, el término que acompaña al cuadrado, el término que está acá al lado, es un medio de la aceleración. Por lo tanto, tú tienes todo este término que acompaña al t cuadrado, es un medio de la aceleración. Por lo tanto, tienes que un medio de la aceleración es igual el 2. ¿Por qué? Porque el 2 acompaña al término al cuadrado. Después, este 2 que está dividiendo acá, pasa multiplicando. ¿Sí? Por lo tanto, acá te queda 1 por a es igual a 2 por 2. Y eso te da 4. ¿Se entiende ahí? Ya. ¿Alguien más que se haya perdido, chiquillo, en algún detalle? Ya. Si no, nos vamos al 8. Ya. Hoy ha estado acalorado el chat, chiquillos. Súper bien. Me encanta que estén así de participativos. ¿Ya? Bien. La rapidez media de un móvil al recorrer la primera mitad de la distancia total de un viaje es de 10 metros por segundo. Y en la segunda mitad es de 40 metros por segundo. La rapidez media del viaje fue... Perdón, que me río con lo que se sonroja. Que se pone entre asteriscos, ¿no, chiquillo? Algo así. Eh, no se suman directamente, no se saca un promedio. Lo que pasa acá, chiquillos, es básicamente siempre que hagan, siempre que hagan un dibujo, o sea, siempre que hagan un ejercicio de física, hagan un dibujo. Ya, digamos que la distancia total del viaje es X, ¿sí? La distancia total del viaje es X. Por lo tanto, en la primera mitad, la velocidad media fue 10 metros por segundo y en la segunda mitad fue 40 metros por segundo, ¿sí? En esta mitad se recorrió X medios y en esta mitad se recorrió X medios. No es exactamente el promedio, Milling. O sea, quizás sea el promedio, no lo sé. ¿Ya? Pero no estoy seguro. Y cuando no estoy seguro de algo, lo hago de la manera lenta.
Exacto, lo averiguaremos. Ya si el promedio debería ser, a ver, 10 y 10 son 20, debería ser 25, si es el promedio. Veamos si es así. Porque me dice que es la distancia total, esa es la primera mitad, po. Es decir, 10 metros por segundo hasta la primera mitad. Por lo tanto, la mitad de la distancia es x medio. ¿Ya? Entonces, la velocidad media, ¿cómo se calcula? Se calcula como la distancia dividido en el tiempo. ¿Sí? Entonces, la distancia yo la sé. La distancia, ¿cierto? Es x. El problema es que no sé cuánto fue el tiempo total de viaje. Ujú. Y como no sé cuánto es el tiempo, lo tengo que determinar. El tiempo, chiquillos, se determina así. Acuérdense que velocidad media, pongamos acá primera mitad, o mitad 1, tiene que ser igual a la distancia que se recorrió la mitad 1, es decir, x medios, dividido en el tiempo de la mitad 1. Es que estamos hablando de rapidez media. Como estamos hablando de rapidez media, vamos a usar distancia. ¿Ya? Velocidad es desplazamiento, rapidez, distancia. ¿Ya? Entonces, para la rapidez media, la mitad 1 es x medio dividido en el tiempo de la mitad 1. Entonces acá nosotros vamos a sacar que, de nuevo planteamos la ecuación, ¿cierto? La velocidad media de la mitad 1 es 10. Por lo tanto, 10 tiene que ser igual a x medios dividido entre 1. ¿Sí? De acá despejamos fácilmente que T1 tiene que ser igual a x medios dividido, tiene que ser igual a x medios dividido 10. ¿Cierto? Por lo tanto, nos va a quedar que el tiempo 1, el tiempo que se demoró en la primera mitad, es x veinteavo. ¿Sí? Segundos. ¿Me siguen hasta acá? ¿O alguien está muy perdido en lo que hago? Estoy sacando cuánto tiempo se demoró la mitad 1. Ya. Vamos a hacer lo mismo con la mitad 2. Es decir, la mitad 2, porque, ¿cómo se llama, Iván? X medios dividido 10, lo mismo que x sobre 20. ¿Sí? Porque el 10 y el 2, como los dos están dividiendo, se multiplican entre ellos, pues te queda 2 por 10 y te queda el 20. ¿Sí? Ya, entonces nos quedamos con el primer resultado acá. Nos vamos con el segundo resultado. El segundo resultado decimos que esto es 40, tiene que ser igual a la distancia, que x medios, dividido en este caso ahora el tiempo 2. Por lo tanto, de acá vamos a sacar fácilmente que el tiempo 2 tiene que ser x medios dividido 40. Es decir, eso es x sobre 80. Es decir, vamos a tener que el tiempo 2 es x sobre 80. Y ahora sí podemos calcular la velocidad media. La velocidad media total tiene que ser la distancia total recorrida, x, dividido la suma de los tiempos. ¿Y cuál es la suma de los tiempos? Es x sobre 20 más x sobre 80. Por lo tanto, no sabemos el valor de x, pero se cancela, los 3x se cancelan, y nos queda que la fracción, nos va quedando que esto tiene que ser, la fracción nos queda 1 sobre 20 más 1 sobre 80. ¿Ya?
¿Alguien me podría ayudar con esta fracción, chiquillo? Auxilio. Está difícil. A ver. No, no es que esté difícil, pero me da mucha lata. Me da mucha lata hacer. No, no digo que saque los decimales, sino porque sacar los decimales es más difícil de operar. Lo que voy a hacer es 1 partido. Iván, lo que pasa es que los X se salen porque tú tenés que abajo, si abajo factorizáis por X, te queda X factor de 1/20 más 1/80. Y arriba te queda el X de arriba, ¿cierto? Por lo tanto, cuando tú factorizáis eso, se te va el X de arriba y se te va el X de abajo. Eso es lo que hice ahí. ¿Ya? Y es para deshacerme de la X, porque no es un valor que yo sepa. Ya, 1/20 más 1/80. Voy a amplificar por 4 esta fracción. Esta fracción, si amplifico por 4, me queda 4 dividido en 80. Por lo tanto, esto me va a quedar 5 arriba y abajo me queda 80. Es decir, esto es 1 dividido en 80, o sea, perdón, en 5/80. Por lo tanto, cuando invierta esta fracción, esto me va a quedar que esto es 80 dividido 5, y 80 dividido 5 es 16. Por lo tanto, la respuesta no era el promedio, era 16. ¿Ya? ¿Se entendió, chiquillo? ¿O no se entendió? Se perdió. Ya. ¿En qué te perdiste, Franz? ¿En qué parte realmente quedamos? Igual, por si acaso, chiquillo, antes de contestarle a Franz, ya. Entonces, quedémonos hasta acá. Borremos esto de acá. Chuta. No, la velocidad promedio no es el promedio de las velocidades. ¿Ya? Todos estamos bien hasta acá. ¿Saben cómo calculamos los tiempos? ¿Ya? Quiero que me confirmen primero eso. ¿Sabemos cómo calculamos los tiempos? Este es el tiempo de la mitad uno y este es el tiempo de la mitad 2. ¿Ya? Esto se hace con la mitad uno sola y esto se hace con la mitad uno sola. Ahora nosotros vamos a tomar todo el tramo. ¿Y qué hacemos cuando nosotros tomamos todo el tramo? La velocidad media de todo el tramo tiene que ser la distancia total, es decir, ¿cuánto es la distancia del todo tramo? La distancia del tramo entero es X, y dividido en el tiempo total del tramo. Y el tiempo total del tramo es X/20 más X/80. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Esto es básicamente distancia dividido en el tiempo 1 más el tiempo 2. Ya. Después lo que hice yo, fue factorizar por X abajo. ¿Por qué factoricé por X? Porque no puedo calcular cuánto vale esto si no sé cuánto es el valor de X. Yo no sé cuánto es el valor de la distancia. Por lo tanto, no puedo decir nada. Por lo tanto, lo que hice yo acá fue, entre comillas, perdón, fue factorizar por X abajo. Cuando factoricé por X, esto me queda 1/20 más 1/80 y arriba me queda X. Este X se cancela con ese X y finalmente la fracción, si me permiten borrar abajo, para tener espacio, la fracción me va quedando que la velocidad media me va quedando que esto es 1/1/20 más 1/80. ¿Me siguen hasta acá? ¿Dudas hasta acá? Ya, no hay dudas.
Porque cancelé el X, po. Porque piensa que arriba tení X por 1 y acá abajo tení X factor de eso. Entonces cuando canceláis el X y el X de ahí, ¿qué es lo que te queda arriba? El 1 que multiplica los números. Porque arriba no te queda 0. Porque si es 0, se te anula la fracción. ¿Sí? Ya. Entonces, lo que hice primero fue resolver lo de abajo, chiquillos. Lo de abajo hice 1 sobre 20 más 1 sobre 80. ¿Y qué es lo que hice yo? Yo amplifiqué esta fracción. ¿Por cuánto la amplifiqué? La amplifiqué por 4. La amplifiqué por 4 arriba y la amplifiqué por 4 abajo. ¿Para qué? Para que cuando yo la multiplicara por 4, arriba me queda 1 por 4, 4, y 20 por 4, 80. Entonces llego y sumo. 80 se mantiene porque son iguales y 4 más 1 me da 5. Por lo tanto, esto es igual a 1 dividido en la suma que acabo de calcular, es decir, 1 dividido sobre 5 sobre 80. Hasta acá me siguen, ¿no? 1 sobre... Ya. Y después el 80, como está dividiendo la división, pasa multiplicando para arriba. Entonces esto queda 80 sobre 5. Y 80 sobre 5 me da 16. Iván, Franz, ¿se entendió ahí realmente lo que hice ahora? Amplifiqué para igualar. Sí, chiquillos, lo que pasa es que a mí nunca me gustó cómo me lo enseñaban en el colegio cuando sumaba fracciones. Cuando sumaba el 1 sobre 20 más el 1 sobre 80, a mí me decían, ya busca el mínimo como un múltiplo. Ya el mínimo como un múltiplo 80. 20 en 80, 4 veces. 4 por 1 más 80 en 1 una vez. Y no me gustaba. Entonces yo lo que hago es simplemente multiplico y sumo directo, ¿cachai? 4 más 1, 5. Y 80 y se mantiene. No sé, es como cuestión de estilo. Nada más. ¿Ya? Pero si se fijan acá, para esta pregunta no había nada, estaba difícil en el tema de las fracciones, que las fracciones están como, ¿cómo se llama? Y las fracciones están como plateras. Sí. O sea, yo siento que me demoro menos amplificando que haciendo eso, pero acá hay cada uno, chiquillos, ustedes pueden hacerlo. Ya, chiquillos, imagínense, alcanzamos a hacer 8 ejercicios, hasta la 8. ¿Ya? ¿Quieren hacer el 9 o los dejo ir 5 minutos antes? Ujú. Ya el último, hagamos este. Rápido. Ya. En una, ¿cómo se llama? En una carrera en línea recta, un móvil prófugo escapa a 36 kilómetros por hora, mientras que los policías los persiguen a una velocidad constante de 8 metros por segundo, 120 metros atrás. Entonces acá nos preguntan, ¿los policías van a alcanzar a un autoprófugo en 15 segundos? La distancia que los separa luego de 10 segundos es 140 metros. Y la 3 es que los policías necesitan acelerar para alcanzar el móvil prófugo. Yo digo que es la E. 2 y 3. Vicente, ¿cómo se llama? Creo que le achuntaste, ¿eh? Es la E. ¿Ya? No sé cómo le achuntaste, pero sí es la E. ¿Ya? Lo que pasa es que acá, si se fijan, tenemos un problema. Tenemos las velocidades que están en distintas unidades. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar las unidades. Obviamente, como todo está en metros, hay que pasar de kilómetros por hora a metros por segundo. Claro, exacto. Entonces, 36 kilómetros por hora
Entonces yo lo que hago acá es la equivalencia, ¿cierto? Tengo que 1 kilómetro son 1000 metros, ¿sí? Y así cancelo el kilómetro con el kilómetro. Y tengo que 1 hora son 3600 segundos. Por lo tanto, esa hora se cancela con esa hora. Voy a cancelar estos dos ceros con esos dos ceros y 36 dividido 36 es 1 y me da que la velocidad de los prófugos es 10 metros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ustedes tienen a los policías que van a 8 metros por segundo y adelante ustedes tienen a los prófugos que van a 10 metros por segundo. Por lo tanto, los policías a esa velocidad constante jamás van a alcanzar a los prófugos, porque los prófugos van más rápido que ellos. Por lo tanto, la 1 se imposibilita por lógica, es decir, no los pueden alcanzar. Y uno afirma la 3, ¿por qué uno afirma la 3? Porque los policías tienen que acelerar para poder alcanzarlo. Así que sí o sí es 3. Ahora el problema es, ahora el problema acá son la distancia que los separa luego de 10 segundos. Entonces hacemos ecuaciones de itinerario. La ecuación de itinerario de los carabineros de la policía es la posición inicial y digamos que estamos así, po. Yo me hago un dibujo, entonces digo, ya, a 120 metros están acá los prófugos y acá a 0 metros, que es como el punto de partida, están los carabineros. Entonces, la ecuación itineraria de los carabineros es 0 más 8 por t. ¿Y por qué no le pongo el resto? Porque la aceleración me dice que es velocidad constante, por lo tanto no hay aceleración. Y acá está la ecuación de los prófugos, que los prófugos parten a 120 y están a 10t, porque 10 es su velocidad por el tiempo. Descartamos la 1 porque los policías van más lento que los prófugos. Como los prófugos van más rápido que ellos, no los pueden alcanzar. Entonces los policías jamás lo van a alcanzar, a menos con los datos del enunciado. No sé si me entiende, Iván. Y por eso la 3 es cierta. La 3 es cierta porque necesitan acelerar, es decir, ganar velocidad para poder alcanzarlo. Ahora estoy haciendo la 2. ¿Por qué? Porque la 2 me piden que luego de 10 segundos me pide saber qué distancia es la que los separa. Y escribí la ecuación para los carabineros y para los prófugos. Entonces los carabineros a los 10 segundos están en 8 por 10. Es decir, están a 80 metros. Es decir, están como por acá. ¿Sí? Y los prófugos después de 10 segundos están a 120 más 10 por 10. Y eso me da 100 y me da 220. Es decir, los prófugos ya van por acá. Y yo quiero saber cuánto es la distancia que los separa. Esta distancia. Eso es mi interés. Y eso es 220 menos 80. Esos son 20. Y sí, es 160, 140. Meilín, la fórmula de itinerario es igual a x0 más b0 por t más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, ¿cómo se llama? Los prófugos me dicen que, bueno, voy a asumir que están a velocidad constante, Meilín, ¿sí? Voy a asumir que están a velocidad constante, no me lo dice, pero no puedo hacerlo si no. Me dice que la aceleración es 0. Si están a velocidad constante, la aceleración es 0, por lo tanto, la fórmula para los prófugos simplemente te quedaría como x0 más b0 por t. Es decir, parecido para los policías.
No sé si eso responde a tu pregunta. Ya. Entonces, ahora la distancia que los separa es 220 menos 80 y eso sí es 140. Por lo tanto, la 2 sí es correcta. Por lo tanto, sería 2 y 3, que es la E. ¿Dudas con esta, chiquillos? Si no, arigato, nos vamos a tomar 11 y estamos y vivimos felices. ¿Dudas, consultas? Eh, nada, son dos fórmulas, chiquillos. Las únicas fórmulas que se tienen que aprender son la de itinerario, que x es igual a x0 más b0 por t, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya, es complicada, pero se la pueden aprender, y la de la velocidad. Esto es b0 más a por t. Esas son todas las ecuaciones que nosotros necesitamos en cinemática. Y si quieren que la especial, bueno, el desplazamiento que es x0, o sea, xf menos x0 sobre t, y la de aceleración, que es, ¿cómo se llama? O sea, perdón, la de desplazamiento, que es eso, la de velocidad, que es desplazamiento sobre t, y la aceleración, que es velocidad final menos velocidad inicial sobre t. Meilina, es que no alcanzamos. Porque mira, veamos si la otra clase alcanzaba. Justo la 10 era de movimiento vertical. Lanzamiento vertical, lanzamiento vertical. Justo no alcanzamos a llegar a la de lanzamiento vertical. Y nos faltó lo de relatividad también, po. No, porque justo la borré. Pero mira, Álvaro, algo mejor. Te muestro algo mejor. Ah, chiquillo, voy a dejar de grabar.